Viernes después de ceniza. El Evangelio es tomado de San Mateo, capítulo 9, versículos del 14 al 15. En aquel tiempo los discípulos de Juan fueron a ver a Jesús y le preguntaron: ¿por qué tus discípulos no ayunan mientras nosotros los fariseos sí ayunamos? Jesús les respondió: ¿cómo pueden llevar luto los amigos del esposo mientras él está con ellos? Pero ya vendrán días en que les quitarán al esposo y entonces sí ayunarán. Palabra de Dios. Muy buenos días y feliz viernes de Cuaresma. Así es, aunque sea viernes de Cuaresma, la alegría tiene que ser algo distintivo de los cristianos. Y nosotros leíamos el miércoles de ceniza que cuando ayunemos no hay que poner cara triste, sino más bien perfumarnos y estar alegres para que nosotros podamos enfocarnos en aquello que es verdaderamente importante. Y el día de hoy Jesús nos habla en el Evangelio sobre precisamente el ayuno. Pero no es porque Jesús quiera darle enseñanza, sino porque siempre hay alguien que le hace preguntas y lo está tratando de retar. Y ahí es donde Jesús, en unas muy pocas líneas, nos da una enseñanza tan profunda sobre la importancia del ayuno. Vamos a escuchar lo que dice el Evangelio. Entonces se le acercaron los discípulos de Juan y le dijeron: ¿por qué tus discípulos no ayunan, siendo así que nosotros y los fariseos practicamos el ayuno? Jesús les respondió: ¿pueden acaso los invitados a la boda ponerse tristes mientras el novio está con ellos? Días vendrán en que les será arrebatado el novio, entonces ayunarán. Así de corto el Evangelio, pero créeme, es muy profundo. Primero, son los discípulos de Juan el Bautista quienes se acercan a Jesús para preguntar sobre el ayuno. ¡Qué cosa tan interesante! Porque los discípulos eran de Juan el Bautista y Juan el Bautista fue el que señaló a Jesús como el Cordero de Dios, como el Mesías, como aquel esperado. Juan el Bautista estaba preparando el camino para Jesús. Incluso cuando Juan el Bautista lo señala diciendo Él es el Cordero, algunos de sus discípulos dejaron a Juan el Bautista y se convirtieron en discípulos de Jesús. Pero hubo otros discípulos de Juan el Bautista que no, se quedaron con Juan el Bautista porque seguramente el comportamiento de Jesús no les convencía del todo. Claro, Juan el Bautista era alguien que vivía en ayuno, en penitencia, en un rigor extremo, ¿verdad? Comiendo langostas, viviendo en el desierto, totalmente aislado, no tenía amigos, ¿verdad? Nunca, ¿qué se iba a sentar él con pecadores, publicanos o fariseos? No, él era radical. Y Jesús, quien era el Mesías, qué interesante. Y Jesús, a quien Juan el Bautista señalaba, Jesús sí que comía bien, sí que se sentaba con los fariseos publicanos en algunas cenas, ¿verdad? Y compartía con ellos el pan. Incluso por este texto nos damos cuenta que los discípulos de Jesús no eran muy frecuentes en el ayuno. Y los discípulos de Juan se acercan a Jesús y seguramente la intención de fondo es: ¿por qué tú no ayunas? ¿Por qué tus discípulos no ayunan? Pues no que tú eres el Mesías, pues no que tú eres el que nos bautiza en fuego y Espíritu Santo. Mira, los discípulos de Juan, nosotros los discípulos de Juan el Bautista ayunamos mucho, vivimos en el desierto. Observa los discípulos de los fariseos, a los que tanto criticas tú, ellos también ayunan, pero tus discípulos no. Y Jesús da una enseñanza muy grande. Él se presenta como el novio. Él se presenta como el amado. Él se presenta como la fuente de alegría. Él se presenta como el esperado. Él es la luz, el Mesías, la verdad, la vida, el bienestar, la plenitud, el gozo, la dicha, la vida bienaventuranza, la vida con propósito. Él es Dios mismo.
¿Cómo van a poder ayunar? Dice Jesús. Los invitados a la boda cuando el novio está con ellos. Más bien en ese momento se alegran de que el novio esté con ellos. Días vendrán cuando el novio les será quitado y entonces sí ayunarán. Días vinieron cuando Jesús, y lo recordamos el viernes, en donde el novio se nos quitó. Y no solamente se nos quitó, se nos ocultó, sino que lo golpearon, lo flagelaron, lo crucificaron, ahí en Jerusalén en una cruz. Esos días son ayunos de penitencia, de ayuno, de preparación. Pero toda nuestra vida está en un continuo marco de que estamos buscando al Señor. Y cuando Él llega, lo disfrutamos. Cuando Él llega a nuestra vida, nos gozamos. ¿Por qué ayunamos en Cuaresma? No voy a hablar del ayuno, de las normas del ayuno. Ya ahí hay muchos videos, incluso yo tengo un video que hablo muy detenidamente sobre lo que es el ayuno que la Iglesia Católica nos propone desde el derecho canónico. Pero, ¿cuál es el propósito del ayuno? En la vida práctica, ¿cuál es el ayuno? El ayuno es prepararte para el novio. El ayuno es prepararte, quitarte las cosas que no son importantes para darle lugar al novio, para poder despertar y darnos cuenta de lo que es importante. El ayuno es quitarnos aquello que no es importante. Mira, te lo digo así. Si fuéramos capaces de registrar todas las cosas que nos incomodan, todas las cosas que nos ponen de mal humor, si pudiéramos ser capaces de llevar un registro de todos nuestros sufrimientos, la mayoría de ellos, la inmensa mayoría de ellos, provienen de cosas inútiles, de cosas que no son indispensables para nuestra vida, provienen de banalidades. Es que yo quería, es que yo prefería, es que a mí me gustaba. Se me rompió la uña, se me ensució el pantalón, alguien me manchó mi saco de qué sé yo. Esas cosas son banales, son superficiales. El ayuno es que nosotros mismos nos proponemos quitarnos esas cosas superficiales para enfocarnos en lo que es más importante. Incluso la mayoría de los sufrimientos del ser humano, de las tristezas, provienen de un estar viviendo en el pasado, la tristeza de lo que hice o dejé de hacer, o de estar en una angustia preocupándome por el futuro que todavía no llega. El ayuno, cuando yo me privo de algo que quiero, que necesito, en cierta manera como el alimento, hace que me centre en el aquí y en el ahora. ¿Quieres dejar de preocuparte tanto del futuro? Ponte a ayunar. ¿Quieres olvidar un poquito el pasado? Ponte a ayunar, porque cuando tu estómago está gruñendo, estás viviendo en el presente. No te apures, no te vas a morir. En el refrigerador, ahí tienes comida. Lo único que quieres hacer es, por un día, dejar de comer. Ahora, hay muchos ayunos, lo sabemos, para diferentes circunstancias. Habrá alguien que diga, padre, si ya a mí se me olvida comer, a mí me tienen que estar recordando que tengo que comer. El ayuno para mí no es indispensable. A esa persona yo le diría, pues como quiera ayunas y le agregas otro tipo de ayuno. Es decir, el ayuno de dejar de comer durante un periodo de tiempo, los viernes a mediodía o todo el día, o dejar de comer carne, la abstinencia, todos los viernes de Cuaresma, el ayuno a pan y agua, como en muchos lugares lo están recomendando, y es necesario que recuperemos la radicalidad de vivir la Cuaresma. Este ayuno es algo público, todos nos unimos en este ayuno. Pero tú tienes que encontrar qué clase de ayuno te va a ayudar a ti a despojarte de aquellas cosas inútiles para poder enfocarte en lo que es importante, para poder enfocarte en aquello que es necesario en tu vida, aquello que te ayuda a ti ser mejor persona y ayudarte a despertar en buena relación con los demás. Recuerdo hace mucho tiempo en un grupo de jóvenes, de adolescentes, se les habló del ayuno de la Cuaresma
Y ellos tenían que pensar qué cosas sufrían que eran innecesarias, que sufrían por gusto y que lo ofrecieran como un ayuno. Hubo muchas respuestas. Cuando ellos lograron escribir en un papel ese propósito, tenían que ir con el sacerdote y decirlo. Entonces yo ahí estoy parado. Y llega alguien y me dice, hubo muchas cosas de las que recuerdo, porque al final, en la Pascua, compartieron qué era lo que habían ayunado y cuál había sido su experiencia. Entonces logré recordar lo que aquella adolescente me dijo al principio de la Cuaresma y la experiencia que tuvo al final. Aquella adolescente me dijo, padre, pues a mí me gusta mucho pintarme las uñas y seguido mi mamá me está regañando porque gasto mucho dinero, tiempo, o yo misma me molesto cuando se me arruina una uña. Entonces, voluntariamente durante este tiempo de Cuaresma no me voy a pintar las uñas. Y hasta ella se sonrojaba, porque para ella era algo muy difícil. Ella se enfocaba mucho en sus uñas. Había otro que decía la televisión, había otro que decía el balón de fútbol. Me encanta mucho el fútbol, lo dejaré y trataré de practicar otros deportes. Hubo de todo, desde dejar de ver el internet. Hubo quien decía que por 3 horas al día no iba a usar el teléfono, lo iba a apagar. Por esas 3 horas se le iba a decir a sus papás que en esas 3 horas no iba a usar el teléfono. Al final, en la Pascua, cuando entonces sí compartieron cuál era su experiencia, recuerdo aquella, ya era la segunda semana de Pascua o tercera semana de Pascua, no era inmediatamente. Y cuando aquella muchacha compartió, ella levantó las manos y le hizo así y dijo, yo ofrecí el no pintarme las uñas. Y le dijeron, pues sí, pero la Cuaresma ya acabó y tú todavía no te pintas las uñas. Y ella dijo, me di cuenta que no necesitaba. Si ahora me las voy a pintar, va a ser solamente por gusto. Pero me di cuenta que no debo de sufrir por estar pintándome las uñas. ¿De qué tú deberías de ayunar el día de hoy? Para abrir los ojos y darte cuenta dónde está el novio, dónde está la verdadera felicidad en tu corazón. Y este Dios, el Dios del amor, el Dios de la vida, el Dios que sale a nuestro encuentro para bendecirnos y que Él es el novio a quien necesitamos y a quien buscamos encontrar en este tiempo de Cuaresma, que sea Él quien el día de hoy te bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuentan por ahí que en Italia había un monasterio muy famoso, había sido muy famoso, donde todas las celdas de los monjes estaban llenas y había una fila larga de espera de jóvenes que querían entrar a ese monasterio. La capilla estaba llena de cantos hermosos y todos se comportaban de una manera muy educada y respetuosa unos con otros. Algo sucedió en ese monasterio que de repente los hermanos ya no eran tan fraternos. Los monjes ya no tenían tanto interés en la oración y empezaron a escalar, queriendo buscar puestos políticos dentro del mismo monasterio. El abad, que había sido testigo de toda esa transición de ser un monasterio famoso por su amor, su caridad y su liturgia, a solamente entrar a un modus vivendi, a una forma de vivir muy superficial, aquel abad que estaba preocupado escuchó hablar de un mistagogo, de un ermitaño que era muy profundo en sus consejos y con frases muy pequeñas cambiaba la vida de aquellos que lograban acercarse a él. Él vivía en una montaña muy alta, en una cueva, y aquel abad que avanzado en años hizo el esfuerzo por ir a donde estaba el ermitaño, aquel hombre de oración. Y cuando aquel hombre de oración estaba orando muy profundo en su meditación y abre los ojos, se da cuenta que frente a él estaba el abad, que estaba esperando en tiempo para poder hablar. El ermitaño le dice, ¿qué buscas? Y el abad le cuenta toda la historia. Vengo de este monasterio, soy abad, y esto y esto y esto sucedió. Y aquel ermitaño le dice, sí, yo también oí hablar de la fama de ese monasterio. Y el abad le dice, por favor ayúdeme, ¿qué pecado cometimos
para que ya no esté más entre nosotros la presencia de Dios y ya nos hayamos alejado tanto de la oración y del amor fraterno. Y aquel ermitaño le dice, cometieron un pecado muy grave, el pecado de la ignorancia. El abad abre los ojos y dice, ¿pero cómo que de la ignorancia? ¿Qué pasó? Y el ermitaño le contesta, ustedes ignoran que el Mesías ha vuelto y está entre ustedes disfrazado como un monje. El abad se queda pensando y en eso el ermitaño vuelve a cerrar sus ojos y se pone en oración. El monje, sabiendo que ya no iba a encontrar más respuestas de él, baja y en el camino al monasterio se la pasa pensando, el Mesías está entre nosotros, Jesús está entre nosotros, pero ¿quién será? ¿Será el cocinero? No, él es medio hablado. ¿Será el sacristán? A veces es medio flojo. ¿Será el jardinero? No, pero también nos hemos visto que él se está comiendo la fruta antes de tiempo. ¿Será esto? Y empezó a pensar entonces y dijo, pero el ermitaño dijo que estaba disfrazado. A lo mejor se ha disfrazado de tanta humildad que deja esos fallos ver para que no lo descubramos. Cuando llega al monasterio, les dice a todos los monjes lo que el ermitaño les dijo y cada uno de ellos empezó a pensar, ¿quién será Jesús? ¿Quién es el Mesías? ¿En quién será? Y por si las dudas, cada uno empezó a comportarse con mucho respeto con el otro hermano, pensando que quizás era Jesús y entonces quería hacerle un favor a Jesús. Y como Jesús estaba en medio de ellos, pues no iban a querer que Jesús pensara que ellos no eran personas de oración, así que empezaron a llegar a tiempo a la capilla y empezaron a orar y de pronto todo el monasterio recuperó lo que había perdido, el amor, el entusiasmo, la oración, la fama de servicio y la caridad empezó a respirarse por los pasillos de ese monasterio. El ayunar a nosotros nos debe de ayudar a reconocer que Jesús está entre nosotros, disfrazado. Habría que descubrirlo. Y para eso el ayuno nos ayuda a vivir en amor y en paz. Que tengas un excelente día.